Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. En un pequeño pueblo americano, enclavado en las montañas de Washington, existía un peculiar Starbucks ubicado en un antiguo edificio que data de principios del siglo XX. A diferencia de las franquicias modernas y estandarizadas, esta tienda tenía una atmósfera única. Las paredes de ladrillo visto, las lámparas antiguas y una gran chimenea en la esquina le daban al lugar un encanto rústico. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un enorme espejo ornamentado que ocupaba casi toda la pared del fondo. Para los lugareños, Starbucks era un refugio cómodo, pero había rumores sobre la tienda que nadie discutía abiertamente. Se decía que el espejo en la pared tenía una historia oscura, que se remontaba a cuando el edificio era un orfanato. Según se informa, los niños habían desaparecido misteriosamente y el espejo era el único objeto que siempre parecía testigo de los acontecimientos. Esa noche de octubre, Starbucks estaba lleno. Era la víspera de Halloween y el ambiente de la ciudad estaba en pleno espíritu de la temporada. Entre los clientes se encontraban tres amigos: Danny, un entusiasta de las historias sobrenaturales; Sarah, escéptica hasta la última fibra de su ser; y Lisa, que trabajaba como barista allí, pero estaba de licencia y decidió unirse al grupo. Danny insistió en que todos se quedaran hasta que cerrara la tienda, afirmando que quería ver que sucediera algo extraño. Lisa se rió y dijo que allí no pasó nada sobrenatural, pero Danny siguió insistiendo. Mencionó que, según los rumores, el extraño fenómeno solo ocurrió a altas horas de la noche cuando el lugar estaba vacío. El reloj dio las 10 de la noche y Starbucks estaba a punto de cerrar. Los últimos clientes se marcharon y los empleados comenzaron a limpiar el lugar. Lisa aprovechó para charlar con sus compañeros mientras Danny y Sarah se sentaban en una mesa junto al espejo. La atmósfera dentro de la tienda cambió tan pronto como se cerraron las puertas. El habitual sonido de las máquinas de café y el murmullo de las conversaciones dieron paso a un silencio inquietante. El espejo del fondo parecía llamar la atención. Danny, sentado frente a él, comentó que la superficie brillante parecía más oscura de lo habitual, casi como si hubiera una sombra detrás del cristal. Sarah puso los ojos en blanco y dijo que era solo el reflejo de las luces exteriores. Lisa, por otro lado, admitió que siempre se sentía incómoda mirándose al espejo durante demasiado tiempo. Reveló que algunos colegas habían dicho que habían escuchado susurros provenientes de esa dirección durante los turnos de noche, pero ella nunca había tomado esas historias en serio. Danny decidió jugar con la situación. Sugirió que intentaran usar el espejo como si fuera una tabla o ouija, haciendo preguntas en voz alta para ver si algo respondía. A pesar de la desgana de Sarah, el grupo estuvo de acuerdo. Danny preguntó, en tono burlón, si había alguien allí con ellos. Al principio no pasó nada. El trío se rió y Sarah dijo que era una pérdida de tiempo. Pero cuando Danny hizo otra pregunta, ¿quién está atrapado en este espejo?, sucedió algo inesperado. Las luces de la tienda parpadearon levemente y la atmósfera se volvió más fría. Lisa notó que el reflejo en el espejo parecía borroso, como si la superficie estuviera empañada. Cuando fue a limpiarlo, se encontró con su propia imagen mirándola, pero con una sonrisa que no coincidía con su expresión real. Dio un paso atrás y la sonrisa desapareció. Sarah intentó racionalizarlo, diciendo que era un truco de la luz, pero Danny estaba visiblemente emocionado. Señaló la esquina del espejo, donde había algo extraño, una pequeña sombra que no correspondía a nada en el entorno real. Danny, curioso, empezó a golpear el espejo, intentando atraer más respuestas. Cuando lo hizo, el sonido resonó de forma extraña, como si el cristal fuera mucho más grueso de lo que parecía. Comentó que fue como chocar contra una pared vacía. Lisa, ya incómoda, dijo que tal vez deberían parar, pero Danny la ignoró. Insistió en volver a tocar el espejo, pero esta vez con más fuerza. El sonido del impacto fue seguido por un ruido bajo, como un gemido proveniente del interior de la pared. Sarah intentó calmar al grupo, pero la tensión era palpable. Lisa, nerviosa, dijo que había algo extraño en el edificio. Los registros históricos indicaban que había sido un orfanato, pero se sabía poco sobre lo que realmente sucedió allí. Algunas historias hablaban de niños desaparecidos y que el espejo fue el único objeto que nunca fue retirado del lugar. De repente, algo cambió. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse. Los reflejos que se suponía que mostrarían solo al trío ahora mostraban sombras adicionales, formas humanas que no estaban presentes en el entorno real.
Una de las sombras se movió, como si caminara a través del reflejo, pero nada se movía en la habitación. Danny, extasiado, sacó su teléfono para grabar, pero tan pronto como apuntó la cámara al espejo, la pantalla se quedó completamente negra. Mientras tanto, Lisa se dio cuenta de que su reflejo no la imitaba. Él estaba quieto, mirándola directamente, incluso cuando ella se hizo a un lado. La sonrisa volvió, pero ahora parecía más grande, anormal. Las luces de la tienda parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Solo el tenue resplandor del espejo iluminaba la habitación, proyectando reflejos inquietantes en las paredes. Megan intentó usar su teléfono como linterna, pero la pantalla estaba extrañamente rota, como si algo hubiera presionado contra el cristal. Danny, en cambio, permaneció fijo en el espejo, convencido de haber descubierto algo extraordinario. El espejo comenzó a emitir un sonido bajo, como un zumbido. De repente, se formó una grieta en la superficie y el sonido aumentó, convirtiéndose en un grito agudo que parecía venir del interior del cristal. Antes de que pudieran reaccionar, una mano pálida emergió de la grieta y se acercó al grupo. La mano pálida que emergió del espejo provocó un shock colectivo. Era largo y huesudo, con dedos que se estiraban de forma antinatural, cada uno con uñas afiladas como garras. El grupo se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaban viendo. El sonido del vidrio roto resonó en la tienda mientras la grieta en el espejo se extendía, como si se expandiera para abrir un portal. El silencio se rompió cuando la mano se movió, extendiéndose más hacia afuera. Danny, impulsado tanto por el miedo como por su obsesión por lo sobrenatural, dio un paso adelante, intentando tocar la mano. Antes de que pudiera alcanzarlo, la mano se retrajo rápidamente, desapareciendo nuevamente en el espejo, dejando solo la grieta en la superficie. El reflejo en la superficie comenzó a cambiar. En lugar de mostrar el interior de Starbucks, el espejo ahora mostraba un pasillo oscuro y estrecho con puertas cerradas a ambos lados. Algo se movía en el fondo, confuso y rápido, como una sombra. Sin previo aviso, el espejo emitió un zumbido bajo, que rápidamente aumentó en intensidad. Un remolino de luz azulada apareció en el centro de la grieta, girando como un vórtice. La fuerza fue tan intensa que papeles y objetos livianos de la tienda comenzaron a ser succionados hacia el espejo. Lisa intentó agarrarse a una de las mesas, pero el remolino pareció aumentar en fuerza. Sara gritó, exigiendo que todos corrieran, pero la puerta de la tienda no se abría, como si estuviera cerrada por dentro. El vórtice empezó a emitir sonidos, voces susurradas que repetían sus nombres, cada vez más fuertes e insistentes. Danny fue el primero en perder el equilibrio. Fue arrastrado hacia el espejo y su figura desapareció en el remolino. Lisa y Sara lo llamaron a gritos, pero ya se había ido. Por otro lado, Danny se despertó en un lugar que le resultaba familiar e incorrecto. Era una réplica distorsionada de Starbucks, pero con todo al revés y cubierto por una niebla gris. Las paredes estaban manchadas y las luces parpadeaban débilmente. Se dio cuenta de que no estaba solo. Había otras figuras allí, pero no eran más que sombras humanas, inmóviles, como si fueran proyecciones. Al fondo de la habitación, vio la figura de una niña pequeña, de espaldas a él, mirando una puerta abierta que conducía a otro pasillo. Danny llamó a sus amigos, pero su voz parecía no tener sonido. Cuando intentó moverse, el niño se dio vuelta lentamente. Su rostro estaba pálido, con ojos negros como el carbón y una sonrisa que parecía ir más allá de lo natural. Afuera, Lisa y Sara estaban aterrorizadas. El vórtice había desaparecido, pero el espejo aún mostraba la misma escena del pasillo oscuro. Podían ver a Danny, parado al otro lado, pero él parecía incapaz de oírlos. Lisa, sin pensarlo dos veces, se acercó al espejo. Extendió la mano hacia la superficie agrietada y, antes de que pudieran detenerla, la arrastraron hacia adentro. Sara gritó llamándola, pero la superficie del espejo volvió a brillar con el mismo tono azulado, como si nada hubiera pasado. Ahora Sara estaba sola. Dentro del espejo, Lisa encontró a Danny en el pasillo distorsionado. Él estaba quieto, mirando al niño. Cuando intentó alejarlo, notó que su piel estaba fría y rígida, como si fuera una estatua. Mientras tanto, Sara empezó a notar algo extraño afuera. Su reflejo en el espejo actuó de forma independiente, sonriendo mientras ella misma entraba en pánico. El reflejo comenzó a moverse, imitándola al principio,
pero luego caminando por el espacio como si tuviera vida propia. La tienda a su alrededor comenzó a transformarse. Las luces se pusieron rojas y las sombras de los rincones empezaron a moverse. El Starbucks que ella conocía estaba desapareciendo, siendo consumido por la misma energía que el espejo. Dentro del espejo, Lisa vio algo que la dejó paralizada. En una de las puertas del pasillo, encontró una habitación llena de espejos más pequeños, cada uno de los cuales mostraba a diferentes personas, todas atrapadas en escenarios similares. Cada reflejo parecía contar una historia, personas que eran arrastradas hacia el espejo y sus vidas desaparecían para siempre. Se dio cuenta de que el espejo no era solo una puerta. Era una trampa, un dispositivo que consumía las almas de quienes lo miraban fijamente durante demasiado tiempo. Los niños desaparecidos del antiguo orfanato fueron solo el comienzo. El espejo llevaba décadas coleccionando víctimas. Lisa también vio algo más inquietante, un reflejo de sí misma, pero en un futuro que aún no había sucedido. En esta versión, ella estaba completamente sola, deambulando por el corredor infinito, como lo estaba Danny ahora. Afuera, una Sarah desesperada finalmente se dio cuenta de que la clave para salvar a sus amigos no era romper el espejo, sino enfrentar lo que había dentro. Puso su mano en la superficie y sintió una fuerza de atracción. Cuando entró, se dio cuenta de que el pasillo donde estaban Danny y Lisa no era solo un lugar físico, sino una manifestación de sus propios miedos y arrepentimientos. Danny quedó atrapado porque no podía afrontar su obsesión por lo sobrenatural. Lisa quedó paralizada por la culpa de haber ignorado las señales de que algo andaba mal. Sarah, sin embargo, empezó a darse cuenta de algo más profundo. El espejo no era solo una entidad maligna. Reflejó la verdad más oscura sobre cada persona. Sarah se metió en el espejo y se sumergió en el vacío distorsionado que la rodeaba. El sentimiento fue abrumador. El espacio a su alrededor era frío y pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero opresivo. Sintió que su cuerpo se movía, pero no tenía control total sobre sus acciones. Delante la esperaba el corredor infinito, con puertas que parecían latir, como si estuvieran vivas. En el centro del pasillo, Sarah vio a Danny y Lisa. Ambos quedaron atrapados en estados de completo letargo. Danny estaba de rodillas, mirando al niño de ojos negros que ahora parecía guiarlo hacia una de las puertas. Lisa estaba apoyada contra una pared, temblando y mirando al vacío, murmurando cosas incomprensibles para sí misma. El entorno parecía estar poniendo a prueba a cada uno de ellos. El espejo no era solo un portal o una trampa, era un reflejo vivo de sus mayores temores y arrepentimientos, proyectado en un espacio físico que los aprisionaba. Sarah intentó llegar a Danny primero. Estaba obsesionado con el niño frente a él, que ahora sostenía su mano y lo conducía lentamente hacia una puerta oscura. Sarah gritó su nombre, pero él no respondió. Cuando finalmente logró agarrar su brazo, sintió una descarga recorriendo su cuerpo, como si estuviera tocando algo eléctrico. El niño se volvió hacia ella. Sus ojos negros parecían pozos sin fondo, arrastrándola hacia una oscuridad que la aterrorizaba hasta la médula. Pero Sarah sabía que no era real. El niño era una manifestación de la culpa de Danny por buscar siempre respuestas en lo sobrenatural, descuidando las consecuencias de su obsesión. Le gritó a Danny que despertara, pero él parecía hipnotizado. Fue solo cuando Sarah se interpuso entre él y el niño que finalmente parpadeó y volvió en sí. La niña desapareció en un instante, pero la puerta detrás de ella permaneció abierta, mostrando lo que parecía ser una réplica perfecta del Starbucks afuera. Danny intentó correr hacia la puerta, pero Sarah lo detuvo. Sabía que se trataba de otra trampa de espejos. Cada puerta del pasillo era un reflejo de una salida ilusoria, diseñada para mantener a las víctimas atrapadas en el ciclo. Cuando Danny recuperó la claridad, Sarah se acercó a Lisa. Parecía atrapada en una visión constante, repitiendo la misma frase: debería haber visto, debería haber hecho algo. Sarah se dio cuenta de que Lisa estaba siendo atormentada por recuerdos de acontecimientos pasados, momentos en los que ignoraba las señales de peligro o descuidaba los sentimientos de quienes la rodeaban. Mientras se acercaba, Sarah vio reflejos de Lisa en las paredes circundantes. Cada reflexión mostraba un momento diferente de su vida, pero en todas había algo que la representaba ausente o indiferente. Estas versiones de Lisa parecían burlarse de ella, susurrando al unísono: «Dejaste que esto sucediera». Sarah sabía que necesitaba hacer que Lisa enfrentara estos recuerdos para romper el ciclo. Comenzó a hablar con Lisa y le dijo que todo el mundo comete errores,
pero que no podía permitir que la culpa consumiera su identidad. Poco a poco las voces se fueron apagando y los reflejos empezaron a desaparecer. Lisa miró a Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro, pero por primera vez parecía ser consciente de lo que la rodeaba. Con Danny y Lisa recuperados, los tres comenzaron a explorar el pasillo, notando que estaba cambiando. Las puertas a lo largo de las paredes comenzaron a desaparecer, reemplazadas por ventanas que mostraban escenas inquietantes. En uno de ellos, Sarah vio una réplica de ella misma, atrapada en un bucle infinito, sirviendo café a figuras sin rostro. Ella entendió que el espejo no solo reflejaba arrepentimientos, sino que también ponía a prueba a las personas, exponiendo sus almas de maneras que eran difíciles de afrontar. Al final del pasillo, una luz azulada brillaba intensamente. Sabían que este era el corazón del espejo, el núcleo donde se concentraba todo el poder de la entidad. A medida que se acercaban, la luz reveló algo sorprendente. El espejo no era solo una trampa para los humanos. Estaba siendo impulsado por algo mucho más grande, una entidad antigua que utilizaba las emociones humanas como combustible. En su superficie aparecían y desaparecían rostros, personas que habían quedado atrapadas allí a lo largo de los años, alimentando la energía del espejo. Danny se dio cuenta de que el espejo estaba conectado al espacio físico de Starbucks. Recordó las historias del edificio, del orfanato, y se dio cuenta de que no era una coincidencia. El espejo era como un parásito, adherido al lugar, pero también a quienes consumía. Lisa, con coraje renovado, sugirió que destruyeran el núcleo. Pero Sarah se dio cuenta de algo: el espejo no podía destruirse sin consecuencias. Si rompieran el núcleo, todas las almas atrapadas serían liberadas, pero ¿a dónde irían? ¿Y qué pasaría con el edificio y el espacio que lo rodea? Mientras debatían qué hacer, la entidad comenzó a manifestarse físicamente. Apareció una sombra gigantesca, con brazos largos y una cabeza sin rostro, a excepción de dos ojos brillantes. Ella comenzó a avanzar hacia ellos, obligándolos a tomar una decisión rápida. Danny encontró un trozo de vidrio roto en el suelo, parte del espejo, y se dio cuenta de que podía usarlo contra la entidad. Sabía que probablemente sería arrastrado hacia el espejo de forma permanente, pero creía que era la única manera de salvar a los demás. Miró a Sarah y Lisa, agradeciéndoles en silencio su amistad, antes de correr hacia el centro. Cuando la entidad intentó detenerlo, Danny clavó el trozo de vidrio en el centro de la luz azul. Todo el pasillo empezó a derrumbarse. Las paredes se agrietaron y las puertas y ventanas desaparecieron. Una luz azul explotó, iluminando todo con un resplandor cegador. Sarah y Lisa se sintieron retraídas, como si estuvieran siendo absorbidas de regreso al mundo real. Cuando abrieron los ojos, estaban de regreso en Starbucks. El espejo quedó completamente destruido, reducido a fragmentos de vidrio en el suelo. Pero Danny no estaba con ellos. Starbucks estaba inquietantemente silencioso. Las luces habían vuelto a la normalidad y la tienda parecía estar exactamente como estaba antes, excepto por el espejo destruido. Los trozos de vidrio esparcidos por el suelo reflejaban las luces del techo, pero no llegaba ningún sonido del exterior. Sarah y Lisa estaban tumbadas en el suelo, intentando recuperar el aliento. Danny no estaba allí. Sarah gritó su nombre, esperando que hubiera escapado del espejo con ellos, pero la tienda estaba vacía. Lisa miró a su alrededor y vio algo extraño. Uno de los trozos de vidrio más grandes reflejaba a Danny, pero él no estaba presente en el mundo real. Su imagen en el reflejo parecía tranquila, casi resignada, y cuando Lisa intentó tocar el cristal, este se disolvió en polvo. En los días siguientes, Sarah y Lisa intentaron seguir adelante, pero la experiencia las había cambiado para siempre. El Starbucks estaba cerrado por renovación, pero la gente de la ciudad comenzó a difundir rumores sobre el espejo destruido y lo que realmente sucedió esa noche. Lisa volvió a trabajar en Starbucks cuando reabrió sus puertas, pero se dio cuenta de que algo todavía andaba mal. A veces, por las noches, escuchaba susurros provenientes del rincón donde estaba el espejo. Sarah empezó a evitar Starbucks por completo. Buscó obsesivamente en el espejo, tratando de encontrar explicaciones a lo sucedido. En sus estudios, descubrió informes de otros espejos similares a lo largo de la historia, todos relacionados con eventos y desapariciones inexplicables. Encontró una teoría inquietante: en realidad el espejo no fue destruido. Su energía simplemente se había transferido a otro objeto. Una noche, mientras Lisa estaba cerrando la tienda, notó algo en un rincón de la habitación.
Una pequeña grieta apareció en el cristal de la nueva decoración, un marco de espejo que sustituyó al antiguo espejo. Al acercarse, vio algo que la dejó sin palabras, la imagen de Danny, ahora parte de la superficie del cristal, mirándola. Parecía tranquilo, pero sus ojos pedían ayuda. Lisa salió corriendo de la tienda y a la mañana siguiente renunció. Nunca volvió a Starbucks, pero nunca le contó a nadie lo que vio esa noche. Mientras tanto, en otra ciudad, un nuevo Starbucks ha abierto sus puertas. Entre las decoraciones modernas había un gran espejo con un marco antiguo que parecía fuera de lugar. Los clientes comentaron sobre la belleza del objeto, sin saber que tenía una historia oscura. El ciclo continuó, silencioso e implacable, esperando a sus próximas víctimas. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, pasemos a la siguiente historia. En la carretera desierta que conectaba el interior de Arizona con California, había un motel olvidado por el tiempo llamado Motel del Amanecer. Sus luces de neón destellaban en un tono desvaído, anunciando vacantes, pero rara vez alguien se detenía ahí. La fachada desgastada y los rumores locales lo convertían en un lugar evitado por los viajeros, pero para aquellos que no tenían otra opción, era un refugio en medio del implacable desierto. Esa noche, 3 amigos, Alex, un fotógrafo al que le encantaba explorar lugares abandonados, Rachel, su compañera de viaje, y Ben, que prefería la comodidad, pero acompañaba a los demás por espíritu aventurero, se vieron obligados a pasar la noche en el motel debido a una tormenta inesperada. Habían planeado un viaje para fotografiar el desierto al amanecer, pero el mal tiempo les obligó a cambiar sus planes. De mala gana, estacionaron en el motel Sunrise, donde fueron recibidos por un gerente de aspecto cansado. Parecía nervioso y vacilante cuando les entregó las llaves de la habitación 306, pero no explicó por qué. La habitación era sencilla pero funcional. Una cama de matrimonio, un sofá descolorido, una pequeña televisión y un cuadro abstracto en tonos rojos en la pared. Sin embargo, algo en el medio ambiente parecía fuera de lugar. El aire estaba pesado y una sensación de inquietud flotaba en el aire. Alex, siempre curioso, notó de inmediato que en la habitación había un gran espejo antiguo, ovalado, enmarcado en madera oscura, estratégicamente colocado frente a la cama. Rachel comentó que el espejo parecía fuera de lugar, como si fuera de otra época, pero Ben, cansado, solo quería descansar. La noche apenas comenzaba. Mientras afuera azotaba la tormenta, el grupo se instaló en la habitación 306. Ben se arrojó en el sofá, exhausto por el largo viaje, mientras Alex comenzaba a inspeccionar los detalles del lugar, intrigado por el espejo antiguo. Notó que el marco estaba desgastado, con intrincados tallados que parecían formar caras y símbolos extraños. Rachel, ya incómoda con su entorno, intentó encender el televisor para distraerse, pero el dispositivo silbaba y solo mostraba estática. Frustrada, decidió empacar sus cosas para pasar la noche, pero no pudo evitar mirarse en el espejo. Había algo en el que parecía vivo, como si cada movimiento en la habitación se reflejara con un retraso casi imperceptible. Mientras Alex ajustaba su cámara para tomar algunas fotografías del espejo, sucedió algo extraño. Cuando miró a través de la lente, notó que la superficie del espejo se veía diferente. No era solo un reflejo, vio algo más, como sombras que no pertenecían a nadie en la habitación. Ben se burló de la paranoia de Alex, pero cuando él mismo se miró en el espejo, se quedó en silencio. Vio un reflejo que no tenía sentido. Él mismo estaba sentado en el sofá, pero su reflejo lo miraba directamente, con ojos oscuros y una sonrisa ligeramente curvada que no coincidía con su expresión. Rachel, ya nerviosa, les pidió que taparan el espejo, pero antes de que pudieran hacerlo, las luces de la habitación parpadearon y se apagaron por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad y el sonido del viento parecía más fuerte que nunca, como si la tormenta estuviera dentro de la habitación. Cuando volvieron a encenderse las luces, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. En el cristal había huellas de manos que nadie en el grupo podría haber dejado. Afuera la tormenta se intensificó, los vientos silbaban a través de las rendijas de las ventanas y la lluvia golpeaba los cristales. Dentro de la habitación 306, el trío intentó ponerse cómodo, pero algo parecía andar mal. El aire era pesado, casi asfixiante,
y el silencio que dominaba el lugar era más inquietante que el sonido de la tormenta. Alex, intrigado por el espejo, empezó a inspeccionarlo. Notó que la superficie estaba ligeramente empañada a pesar del ambiente seco de la habitación. Cuando intentó limpiar el vaso, notó algo extraño. La sensación de frío que emanaba de él era intensa, casi como hielo. Rachel, que estaba recostada en el sofá, observó a Alex jugueteando con el espejo y le pidió que parara, bromeando, diciendo que terminaría despertando algún espíritu antiguo. Ben se rió nerviosamente y comentó que Alex siempre necesitaba crear misterio donde no existía. Pero cuando Alex ajustó la cámara para tomar algunas fotografías del espejo, la energía en la habitación comenzó a cambiar. La primera cosa extraña ocurrió cuando Alex tomó la foto. Tan pronto como el flash iluminó el espejo, vio algo que lo hizo detenerse instantáneamente. En la foto, había una silueta detrás de él, una figura confusa, con forma humanoide, pero desenfocada, como atrapada dentro del espejo. No dijo nada a los demás, pero siguió observando su reflejo. Sin embargo, cuando se miró directamente al espejo, no había nada inusual. Rachel fue la primera en notar que la temperatura en la habitación había bajado. A pesar del habitual calor del desierto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras revisaba las ventanas para asegurarse de que estuvieran bien cerradas, escuchó un sonido bajo y distante, como si alguien estuviera susurrando. Ben, que había encendido el televisor para intentar ignorar la incomodidad, notó que el sonido se estaba cortando. La imagen en la pantalla parpadeó, mostrando estática intermitente. Se quejó, pero cuando se giró para llamar a los demás, vio algo que lo dejó paralizado. En el espejo, el reflejo de Rachel estaba quieto, mirándolo directamente, a pesar de que estaba de espaldas. Ben intentó ignorar lo que vio, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, la atmósfera en la habitación se volvió aún más opresiva. Alex, todavía concentrado en el espejo, comenzó a notar que el reflejo parecía retrasarse con respecto a sus movimientos reales. Cuando levantó la mano, el reflejo tardó un segundo en responder, como si algo intentara imitar sus movimientos, pero con dificultad. Rachel empezó a sentir náuseas. Intentó beber un poco de agua, pero el líquido del vaso tenía un sabor extraño, metálico, como si estuviera contaminado. El sonido de los susurros ahora era más claro, pero no provenía del exterior. Parecía estar dentro de la propia habitación. Cuando Alex revisó las fotos que había tomado, notó que la silueta en la primera foto era más clara. Ahora tenía ojos brillantes, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Les mostró la imagen a Ben y Rachel, quienes inmediatamente sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Mientras discutían qué hacer, la luz de la habitación parpadeó y se apagó por completo. La única iluminación procedía de pequeños relámpagos del exterior, que iluminaban el espejo por breves momentos. Fue entonces cuando el espejo comenzó a emitir un sonido bajo, como un zumbido. La superficie pareció ondularse, casi líquida, y las sombras en el reflejo comenzaron a moverse por sí solas. Rachel intentó salir de la habitación, pero la puerta no se movía. Llamó desesperadamente, gritando, pero el sonido pareció ser tragado por el silencio. Ben intentó ayudarla, pero también fue inútil. Alex, todavía mirando el espejo, se dio cuenta de que algo salía de él. Una mano pálida y alargada empezó a emerger, seguida de un brazo. La figura en el espejo parecía estar luchando por salir a la superficie, saliendo con movimientos entrecortados. La figura finalmente emergió parcialmente, su mitad superior emergiendo del espejo. Era alta, con extremidades desproporcionadas y piel gris que parecía brillar a la luz de un relámpago. Sus ojos eran agujeros oscuros, pero parecían estar observándolos intensamente. Alex intentó tomar más fotografías, pero la cámara falló por completo. Rachel lloró mientras Ben se aferraba a una silla, tratando de protegerse de la criatura. Mientras la figura se movía, un horrible crujido de huesos llenó la habitación. Señaló al grupo, pero no avanzó de inmediato. En cambio, comenzó a murmurar algo ininteligible. Su voz sonaba como si varias personas hablaran a la vez. Fue entonces cuando Rachel notó algo aterrador. Las palabras que murmuró la criatura fueron nombres, los nombres de cada uno de ellos, repetidos en un tono amenazador. Pero también había más nombres, como si fueran las víctimas anteriores en esa sala. Ben empezó a gritarles que salieran, pero cuando volvió a mirarse en el espejo, notó que sus propios reflejos habían desaparecido. En cambio,
El espejo mostró la habitación vacía, como si ya no estuvieran allí. La pálida criatura que emergía del espejo se volvió cada vez más sólida. Su cuerpo salió arrastrándose con movimientos espasmódicos, mientras el zumbido del espejo aumentaba. El sonido se mezcló con los susurros que llenaban la habitación, formando una cacofonía enloquecedora. Rachel intentó desesperadamente abrir la puerta, pero sintió como si toda la habitación estuviera siendo sellada por una fuerza invisible. Las paredes temblaron y el techo pareció bajar ligeramente, como si el espacio a su alrededor se redujera. Mientras tanto, Alex se dio cuenta de que el espejo no era solo una ventana al otro lado, sino una trampa diseñada para robarles algo. Cada movimiento de la criatura parecía más coordinado, como si estuviera eligiendo a su primera víctima. Los reflejos de Alex, Rachel y Ben habían desaparecido por completo del espejo, pero en su lugar comenzaron a surgir nuevas imágenes. Eran personas que no conocían, todos con expresiones de desesperación congeladas en sus rostros. Las figuras parecieron golpear el cristal, intentando escapar, pero sus manos no emitieron ningún sonido. Ben intentó enfrentarse a la criatura, usando la silla como arma, pero tan pronto como la levantó, se detuvo abruptamente. Sin hacer ruido, extendió el brazo y lo apuntó directamente. En el mismo momento, Ben sintió una presión insoportable en el pecho, como si algo intentara atraerlo hacia el espejo. Cayó de rodillas, gritando pidiendo ayuda, mientras Rachel y Alex intentaban alejarlo del reflejo. Pero la fuerza invisible que lo arrastraba era implacable. Ben fue elevado en el aire y, en un instante, su cuerpo fue succionado por el espejo, desapareciendo sin dejar rastro. Ben abrió los ojos y se encontró en un espacio completamente diferente. La habitación era una versión distorsionada de la habitación 306, con las paredes cubiertas de una sustancia negra y pegajosa. Las luces parpadearon, proyectando sombras que se movían solas. A su alrededor vio personas cuyos reflejos se reflejaban en el espejo. Estaban atrapados, con cadenas invisibles que los ataban al suelo. Ben se dio cuenta de que él también estaba atrapado, incapaz de moverse mientras sombras humanoides caminaban hacia él. Las sombras no tenían rostros, pero podía sentir sus ojos fijos en él. Cada uno de sus pasos parecía agotar su energía, y sabía que si no encontraba una manera de escapar, sería consumido por ellos. Afuera, Rachel y Alex estaban entrando en pánico. La desaparición de Ben hizo que la habitación volviera a cambiar. Las paredes comenzaron a agrietarse, revelando el mismo vacío oscuro que Ben estaba experimentando. Alex volvió a tomar la cámara y apuntó al espejo, pero esta vez, la imagen que apareció en el visor era clara. Vio a Ben al otro lado, atrapado y rodeado de sombras. Alex intentó gritarle, pero el reflejo no pareció escucharlo. Rachel se dio cuenta de que el espejo los estaba manipulando, usando sus miedos y arrepentimientos como armas. Comenzó a recordar las historias que escuchó sobre el motel, sobre las personas que desaparecieron en habitaciones específicas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. El espejo fue la causa de todo. Rachel sabía que destruir el espejo era su única oportunidad de liberar a Ben, pero también se dio cuenta de que podría resultar costoso. El espejo parecía ser una entidad viviente que se alimentaba de las almas de las personas a las que succionaba. Si se rompía, quien estuviera atrapado en su interior podría desaparecer para siempre. Encontró un trozo de metal roto en el suelo, probablemente parte del marco de la cama, y se dirigió hacia el espejo. La criatura que había salido del espejo intentó bloquearla, moviéndose a una velocidad aterradora. Alex intentó distraer a la criatura, arrojándole objetos y gritando, mientras Rachel reunía el coraje para atacar. Mientras levantaba la pieza de metal, la criatura dejó escapar un grito ensordecedor que hizo vibrar toda la habitación. Con un poderoso golpe, Rachel golpeó el espejo. La grieta ya existente se extendió y el vidrio comenzó a romperse lentamente. Cada grieta emitía un grito, como si las almas atrapadas estuvieran siendo liberadas o destruidas. La habitación empezó a derrumbarse. El suelo se hundió, revelando el mismo vacío oscuro que había al otro lado. La criatura perdió su forma sólida, convirtiéndose en una sombra que desapareció en la oscuridad. En el último momento, Rachel vio la silueta de Ben en el reflejo, gritando algo que no podía oír. Entonces el espejo explotó en una ola de luz azul. Cuando la luz desapareció, Rachel y Alex estaban de nuevo en la habitación, pero todo era diferente. El espejo había desaparecido por completo y la habitación estaba en completo silencio. No había señales de Ben.
Rachel cayó al suelo llorando, mientras Alex intentaba encontrar algo que explicara lo sucedido. Pero la habitación estaba vacía, como si nada hubiera pasado. La habitación 306 estaba inmersa en un silencio opresivo. Rachel y Alex estaban en medio del espacio vacío, con los ojos fijos en el lugar donde había estado el espejo momentos antes. Las grietas en las paredes y las vibraciones en el suelo desaparecieron como si nunca hubieran existido. Sin embargo, la ausencia de Ben era como una sombra que no podía ignorarse. Rachel, todavía arrodillada en el suelo, sintió un dolor opresivo en el pecho. Sabía que habían perdido a Ben en el espejo, pero el vacío en la habitación no parecía definitivo. Algo dentro de ella le dijo que él todavía estaba allí, en algún lugar, tal vez esperando ser salvado. Alex comenzó a escanear la habitación en busca de alguna pista, cualquier objeto que pudiera ofrecer una explicación o una solución. Encontró la cámara tirada en un rincón, milagrosamente intacta, pero cuando la encendió, todas las fotos que tomó del espejo habían desaparecido. La tarjeta de memoria estaba vacía. Mientras Alex miraba la cámara, Rachel escuchó algo. Fue un sonido bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una voz. No fue un grito ni un susurro, sino lo que sonó como una llamada. Miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente, pero el sonido parecía venir de todas partes. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, pasemos a la siguiente historia. En la zona rural de Pensilvania, entre montañas y densos bosques, había un hospital abandonado conocido como Asilo de Santa Misericordia. Construido originalmente en la década de 1930, el lugar había sido un sanatorio para enfermos mentales y más tarde un hospital de guerra. Después de décadas de operaciones, se cerró en la década de 1970 debido a informes de negligencia y desapariciones inexplicables de pacientes. Con el paso de los años, St. Mercy's se ha convertido en un lugar de fascinación para los exploradores urbanos y los entusiastas de lo paranormal. Su arquitectura gótica, sus interminables pasillos y sus salas llenas de equipos médicos antiguos crearon el escenario perfecto para historias escalofriantes. Pero pocos regresaron de sus visitas sin llevar un peso sobre sus hombros, algo que no pudieron explicar del todo. Esa noche, un grupo de amigos decidió explorar el hospital como parte de un proyecto documental. Mason, líder y camarógrafo del grupo, era un apasionado de las historias oscuras y quería capturar el misterio del lugar. Olivia, la investigadora del grupo, trajo consigo una pila de documentos históricos sobre el hospital. Ethan, el escéptico, solo estaba allí para asegurarse de que sus amigos no fueran devorados por sus fantasías. Mientras estacionaban en la entrada del hospital, el grupo notó que el lugar parecía más vivo de lo que esperaban. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la luna como ojos vacíos, y un viento frío atravesaba los árboles circundantes, emitiendo un sonido casi humano. Aún así, Mason estaba decidido a entrar y capturar cada detalle sombrío. El trío caminó a través de las puertas oxidadas del asilo St. Mercy. Las linternas iluminaban el camino a través de la entrada principal. El aire dentro del hospital era denso, lleno de polvo y un olor metálico, como a sangre seca. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de pasos que resonaban en el suelo de baldosas agrietadas. La entrada al hospital conducía a un gran pasillo, con viejos carteles que indicaban las diferentes salas: psiquiatría, cirugía, radiología y pediatría. Mason, cámara en mano, grabó todo, murmurando para sí mismo sobre la atmósfera perfecta para su proyecto. Olivia estaba analizando un antiguo mapa del lugar, intentando identificar los puntos más interesantes. Ethan, por otro lado, retrocedió, observando las sombras que danzaban en las paredes. Sintió algo extraño desde el momento en que cruzaron las puertas, pero no quería admitirlo. Cuando llegaron al pabellón psiquiátrico, el grupo empezó a escuchar sonidos inusuales. Un crujido bajo, como el de una silla moviéndose, vino de una de las habitaciones al final del pasillo. Mason inmediatamente corrió para capturar el momento, mientras Olivia lo seguía, tratando de calmarlo. Ethan vaciló, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando finalmente alcanzó a sus amigos, encontró a Mason parado frente a una puerta entreabierta. Dentro de la habitación, había una silla de ruedas antigua que se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, como si alguien acabara de salir de ella. Mason, encantado por la escena,
Comenzó a filmar mientras Olivia examinaba la habitación. Encontró expedientes médicos tirados en el suelo, muchos de ellos sin nombre, pero todos con el mismo diagnóstico: paciente no identificado, comportamiento violento, desaparecido. Ethan, cada vez más incómodo, sugirió que abandonaran esa ala, pero Mason insistió en seguir explorando. Siguiendo el pasillo, el grupo llegó a una gran sala central, que parecía haber sido utilizada como cafetería. Las mesas estaban cubiertas de polvo, pero había huellas de manos en la superficie, como si alguien las hubiera arrastrado recientemente. Olivia comenzó a leer algunos documentos que había encontrado en el suelo. Uno de ellos era particularmente inquietante. Hablaba de un tratamiento experimental realizado con pacientes resistentes, que implicaba el confinamiento en salas especialmente diseñadas para el control sensorial. Estos pacientes nunca fueron registrados como dados de alta. Mientras Olivia leía, Mason notó algo extraño al revisar la grabación. En una de las tomas, capturada en el pasillo anterior, apareció una figura durante una fracción de segundo. Era una sombra confusa pero claramente humanoide, parada en la esquina del pasillo, mirando directamente a la cámara. Les mostró las imágenes a Olivia y Ethan, pero Ethan, siempre escéptico, insistió en que era solo un reflejo o polvo en la lente. Mason no estaba tan seguro. Al intentar salir de la cafetería, el trío notó que el pasillo por el que venían se veía diferente. Las paredes eran más delgadas, cubiertas de lo que parecía musgo negro, y el olor metálico se había intensificado. Olivia miró el mapa, pero nada en el diseño tenía sentido. Era como si el hospital se reorganizara a su alrededor. Mason sugirió que era solo confusión causada por la oscuridad y la tensión, pero Ethan comenzó a sospechar que algo andaba muy mal. Mientras intentaban encontrar una salida, escucharon un sonido fuerte, como metal raspando contra metal, proveniente de uno de los pasillos laterales. De mala gana, siguieron el sonido y encontraron una puerta cerrada con una pequeña ventana de vidrio, cubierta de tierra. Mason limpió la visera y miró dentro. Al otro lado, una figura estaba inmóvil, mirándolo directamente. La figura era alta y delgada, con brazos desproporcionadamente largos y una cabeza que parecía estar torcida en un ángulo extraño. Ella no se movió, pero Mason sintió que lo estaban observando de una manera que ninguna cámara podía captar. Olivia intentó alejarlo de la puerta, pero en el momento en que lo hizo, la figura desapareció. Mason insistió en abrir la puerta, pero Ethan lo detuvo. El sonido de pasos comenzó a resonar por los pasillos, pero no venían de ninguna dirección en particular. Siguiendo los sonidos, el trío encontró una habitación marcada como tratamiento experimental. Las puertas estaban abiertas, pero dentro solo había una silla de metal, rodeada de cadenas oxidadas que parecían haber sido utilizadas para sujetar a alguien. Olivia encontró marcas de arañazos en el suelo, como si hubieran sacado algo de la habitación. También encontró más documentos, mencionando a un paciente identificado solo como caso 44, que habría desaparecido tras una serie de experimentos fallidos. Mason empezó a filmar de nuevo, pero su cámara falló. La pantalla solo mostraba estática, pero de fondo había voces, no las suyas, sino susurros que repetían palabras confusas. Mientras Olivia leía los documentos y Mason intentaba arreglar la cámara, Ethan vio algo moverse en la distancia al final del pasillo. Era la figura en la puerta, que ahora caminaba hacia él. Intentó advertir a los demás, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. El hospital parecía estar rodeándolos, bloqueando cualquier intento de salir. Mason, decidido a descubrir qué estaba pasando, sugirió que buscaran la sala de registros, donde creía que podrían entender más sobre lo que había sucedido en el hospital. Pero Ethan comenzó a preguntarse si alguno de ellos saldría vivo de ese lugar. Los pasillos del asilo St. Mercy parecieron transformarse a medida que el grupo avanzaba. En cada curva, los caminos parecían más estrechos, las paredes más cercanas, como si el hospital estuviera vivo y los condujera a un lugar específico. Las linternas parpadearon, emitiendo rayos de luz inestables que parecían proyectar sombras donde no debería haber ninguna. Mientras Olivia intentaba identificar la dirección correcta en el mapa, los demás notaron que el aire se había vuelto más frío, casi helado. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros ahora, y parecían venir de múltiples direcciones. Las palabras eran confusas, pero llenas de dolor y desesperación. Después de seguir los pasillos por más tiempo del necesario, llegaron a una puerta marcada Archivo Central.
Estaba entreabierta, con profundas marcas de arañazos alrededor del marco, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirse camino hacia el interior. Mason fue el primero en cruzar la puerta, cámara en mano. La habitación era enorme, llena de archivos en estantes oxidados que se extendían hasta el techo. Había papeles esparcidos por el suelo, mezclados con tierra y escombros. En el rincón más alejado de la habitación, una mesa estaba cubierta con lo que parecía ser equipo médico abandonado y historiales de pacientes. Olivia empezó a revisar los documentos mientras Mason grababa. Ethan se paró vacilante cerca de la entrada, mirando los pasillos con creciente paranoia. Entre los documentos, Olivia encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Una historia clínica mencionaba una serie de experimentos realizados en pacientes considerados irrecuperables. El propósito de los experimentos no estaba claro, pero las notas hablaban de aislamiento sensorial extremo y ruptura de la psique para acceder a dimensiones alternativas. Leyó en voz alta un pasaje que la perturbó profundamente. El caso 44 demostró resultados inusuales. El paciente pareció trascender el espacio físico, pero regresó con claros signos de posesión. Se recomendó el aislamiento inmediato. Antes de que pudiera continuar, Mason llamó la atención de Olivia sobre algo que había encontrado. Entre los papeles sobre la mesa había una fotografía antigua de 3 médicos posando junto a una figura encapuchada, con el rostro parcialmente oculto. Detrás de ellos, sobre una camilla, había un cuerpo cubierto por una sábana, pero algo parecía moverse debajo. Mientras Mason y Olivia hojeaban los papeles, Ethan escuchó pasos en el pasillo. Eran lentos, pesados, pero metódicos. Llamó a los demás, pero tan pronto como lo hizo, los sonidos cesaron. Cuando alumbró el pasillo con su linterna, volvió a ver la figura, alta, delgada, con brazos desproporcionadamente largos. Ella no se movió, pero algo en su postura le hizo sentir como si lo estuvieran evaluando. Ethan cerró la puerta de golpe y gritó a los demás que se dieran prisa. Mason corrió hacia él, apuntando la cámara hacia la puerta, pero el visor volvió a mostrar solo estática. Sin embargo, mientras reproducían el audio, escucharon el sonido de algo raspando la puerta afuera, como garras raspando contra el metal. De repente, la sala de archivos empezó a cambiar. Los estantes parecieron moverse solos, reorganizándose para bloquear la salida. Las linternas fallaron, dejando al grupo en la oscuridad durante aterradores segundos. Cuando volvió la luz, Mason se dio cuenta de que su cámara había grabado algo nuevo. En una de las pinturas, había capturado un rostro pálido, con ojos negros y sin boca, mirando directamente a la lente. Olivia, buscando desesperadamente en el resto de los archivos, encontró un último documento que detallaba el experimento con el caso 44. Lo habían encerrado en una habitación subterránea especial, diseñada para neutralizar su influencia. La ubicación de la habitación estaba marcada en un mapa desgastado adjunto al documento. Mason, ahora convencido de que necesitaba grabar tanto como fuera posible, insistió en que pasaran a la clandestinidad. Olivia se mostró reacia, pero sabía que la única forma de entender lo que estaba pasando era encontrar la habitación donde habían confinado el caso 44. Ethan, por otro lado, quería salir del hospital inmediatamente, pero notó que los pasillos detrás de ellos habían desaparecido, como si el hospital los estuviera obligando a bajar. Encontraron una escalera escondida detrás de una puerta marcada acceso restringido. El olor metálico se intensificó y el sonido de los susurros se volvió casi insoportable. El subsuelo no se parecía a nada que hubieran visto antes. Las paredes eran de hormigón en bruto, pero estaban cubiertas de arañazos y manchas oscuras que parecían sangre seca. El aire estaba helado y la sensación de ser observado era abrumadora. A medida que avanzaban, encontraron puertas cerradas con pequeñas ventanas de vidrio. Detrás de uno de ellos, Mason vio algo moverse, una sombra confusa que pareció desaparecer a medida que se acercaba. Cuando llegaron al final del pasillo, encontraron una puerta de acero reforzada con el número 44 pintado en rojo. Olivia dudó, pero Mason ya estaba grabando, decidido a documentar lo que había más allá de esa puerta. Cuando abrieron la puerta, una ráfaga de aire helado los golpeó y apagó sus linternas. En el centro de la habitación había una silla de inmovilización con cadenas oxidadas colgando de brazos y piernas. El suelo estaba marcado con extraños símbolos y en las paredes había inscripciones hechas con lo que parecían ser uñas humanas. Antes de que pudieran procesar lo que vieron, la puerta detrás de ellos se cerró sola, dejándolos atrapados.
La habitación del caso 44 estaba sumergida en una oscuridad casi total, interrumpida solo por la tenue luz de las linternas que intentaban encender. El aire era sofocante, lleno de una energía opresiva que parecía presionar sus cuerpos. El silencio, inicialmente absoluto, pronto fue llenado por un sutil sonido de respiración, pero no era de ninguno de los dos. Mason, con la cámara funcionando solo parcialmente, apuntó la lente hacia el centro de la habitación. Las cadenas que colgaban de la silla de sujeción comenzaron a balancearse por sí solas, emitiendo un sonido metálico que resonó en las paredes. Se dio cuenta de que las marcas en el suelo y las paredes no eran solo decorativas, formaban un patrón intrincado, casi ritual. Olivia examinó más de cerca las escrituras en las paredes. Algunas eran palabras, pero otras eran símbolos desconocidos. Entre las frases repetidas destacó una: el portal no debe abrirse. Ethan, que hasta entonces había estado tratando de mantener la calma, comenzó a golpear la puerta de acero, tratando de abrirla. Sin embargo, cada impacto pareció resonar en la habitación, amplificando los susurros circundantes. Las sombras en la esquina de la habitación comenzaron a moverse, tomando formas vagamente humanas. Uno de ellos, más alto y más distintivo, se destacaba de los demás. La figura tenía una silueta delgada, con brazos largos que parecían extenderse más allá de su alcance, y su cabeza se balanceaba en ángulos imposibles, como si intentara mirar a todos los presentes a la vez. Mason filmó frenéticamente, mientras Olivia intentaba entender qué estaba pasando. La figura se acercó lentamente, pero en lugar de caminar, parecía flotar. Su presencia llenaba el aire con una vibración que hacía parpadear las linternas. Cuando la figura se detuvo, señaló la silla en el centro de la habitación. Las cadenas comenzaron a moverse violentamente y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar en rojo. La figura susurró algo inaudible, pero su intención era clara, no quería que se fueran. Olivia finalmente encontró un disco junto a la silla. Era un viejo diario, perteneciente a uno de los médicos que había trabajado en el caso 44. El texto era en gran parte ilegible, pero lo que pudo descifrar era inquietante. El caso 44 era un paciente que había demostrado habilidades inusuales después de los experimentos. Podía manipular el espacio que lo rodeaba, distorsionando la realidad. Los médicos creían que se había convertido en una conexión viva con algo mayor, algo fuera del mundo humano. Intentaron contenerlo, pero fracasaron. El diario terminaba abruptamente con la frase: el anfitrión debe ser destruido o destruirá todo. Olivia entendió que la figura que tenían ante ellos no era el caso 44 en sí, sino una manifestación de en lo que se había convertido. Las luces de la linterna se apagaron nuevamente y la habitación se llenó de oscuridad. Los gritos comenzaron a resonar a su alrededor, pero no eran solo de dolor. Eran voces que los llamaban por su nombre, se burlaban y reían. Ethan cayó de rodillas, presionándose las manos contra los oídos, tratando de bloquear los sonidos. Mason continuó grabando, aunque no sabía si su cámara estaba capturando algo. Olivia, sin embargo, notó que el patrón en el suelo estaba reaccionando a su presencia. Dedujo que el patrón era un sello, diseñado para contener a la entidad. Pero algo andaba mal, el patrón estaba incompleto. Parte de ella había sido desgastada por el tiempo o el movimiento de las corrientes. Olivia les gritó a Mason y Ethan que necesitaban restaurar el patrón. Usando un trozo de metal oxidado que encontró en el suelo, comenzó a trazar los símbolos que faltaban en el polvo, mientras Mason la iluminaba con su linterna. La figura comenzó a reaccionar, avanzando hacia ellos con movimientos erráticos y violentos. Ethan, superando su miedo, agarró una de las cadenas sueltas y trató de alejar a la entidad, pero una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás. Olivia trabajó frenéticamente, mientras Mason continuaba filmando, capturando imágenes de algo que sabía que nadie creería si lo viera. Cuando completó el patrón, la habitación se sacudió violentamente y una luz intensa llenó el espacio. La entidad gritó, un sonido agudo que hizo que el suelo se agrietara. La figura comenzó a disolverse, pero cuando desapareció, extendió su mano hacia Mason. Intentó escapar, pero fue atrapado por una fuerza invisible que lo atrajo hacia la silla en el centro de la habitación. Las cadenas envolvieron a Mason, asegurándolo a la silla. Miró a Olivia y a Ethan con expresión de resignación, sabiendo que no había escapatoria. La luz en el suelo brilló más y la entidad volvió al patrón, llevándose a Mason con ella. Al instante siguiente, todo quedó en silencio.
Cuando Olivia y Ethan abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban de regreso en el pasillo principal del hospital. La puerta del sótano estaba cerrada, como si nunca se hubiera abierto. La cámara de Mason estaba en el suelo, pero él no estaba allí. Olivia tomó la cámara y vio que todavía estaba grabando. Mientras revisaba el vídeo, vio imágenes de Mason en la silla, sonriendo levemente antes de desaparecer en la luz. Ethan insistió en que se fueran inmediatamente y Olivia estuvo de acuerdo. Corrieron por los pasillos, que ahora parecían más normales, y salieron por la puerta principal del hospital. El amanecer estaba empezando a amanecer sobre el hospital St. Mercy, pero la luz del sol no trajo ningún alivio a Olivia y Ethan. Afuera, ambos estaban exhaustos, con el rostro marcado por el terror que habían enfrentado. El viento frío parecía llevar susurros desde el edificio, pero ninguno miró hacia atrás. La cámara de Mason estaba en manos de Olivia. No podía decidir qué hacer con él, si debía verlo todo o destruirlo y no volver a pensar en lo que había sucedido nunca más. Ethan permaneció en silencio, su expresión cargada de culpa. Sabía que habían dejado atrás a Mason, pero no había otra alternativa. Días después, Olivia finalmente reunió el coraje para ver las imágenes de la cámara. El vídeo capturó todo, los pasillos distorsionados, las sombras que se movían en las paredes y la entidad subterránea. Pero el momento más inquietante llegó al final. En los últimos segundos de la grabación, Mason estaba atrapado en la silla, sonriendo a la cámara. Susurró algo apenas audible: "Todo está conectado". Después de eso, la imagen mostró algo inesperado. La cámara enfocó una habitación diferente, un lugar que Olivia no reconoció. Era una habitación de hospital moderna, con máquinas de vigilancia todavía funcionando. En el centro de la habitación había un espejo que reflejaba algo que parecía moverse detrás del cristal. Ethan, tratando de olvidar lo sucedido, decidió abandonar la ciudad. Pero incluso a lo lejos empezó a notar cosas extrañas. Los reflejos en las ventanas parecían seguirlo y por la noche escuchaba los mismos susurros que resonaban en el hospital. Olivia, por otro lado, comenzó a investigar en profundidad St. Mercy. Descubrió que el hospital no era el único lugar donde se habían reportado sucesos similares. Estructuras similares en otros estados tenían historias de desapariciones, con vagas menciones de experimentos y entidades. Lo que es más inquietante es que Olivia encontró registros de otros casos similares al caso 44, todos relacionados con instalaciones abandonadas u hospitales olvidados. Era como si hubiera una red de lugares interconectados, conectados por algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Unos meses más tarde, Olivia volvió a visitar el hospital, decidida a comprender qué había sucedido realmente. Cuando encontró el edificio completamente vacío, pero diferente. Las marcas en las paredes habían desaparecido y el lugar parecía más normal. Sin embargo, al entrar en la antigua habitación del caso 44, encontró algo nuevo: un gran espejo ovalado, con marco de metal. En la superficie, vio el reflejo de Mason. Parecía tranquilo, pero sus ojos suplicaban ayuda. Intentó tocar el espejo, pero fue repelida por una ola de intenso frío. Antes de salir de la habitación, escuchó una sola palabra: veces. En otro estado, un hospital que llevaba décadas cerrado empezó a llamar la atención de los curiosos. Los lugareños hablaban de sonidos extraños provenientes del interior, de luces parpadeando en ventanas rotas. En el centro de todo apareció un espejo, idéntico al de St. Mercy. Esperó, listo para arrestar a su próxima víctima. Olivia sabía que el ciclo nunca terminaría.